onartu dugun transizio energetiko eta klima aldaketaren lege asmoaren aurkezpena egin dezan, eta jarraian Sagardui sailburuak gaur gobernu batzordean bideratu ditugun hainbat inbertsioaren berri emango digu. Lehenengo eta behin, legebiltzarrean momentu honetan dauden 3 legezko proposamenen azterketa egin dugu gaurko gobernu batzordean eta hoien inguruko irizpenak onartu ditugu. Lehenengoak zerikusia du EH Bilduk, administrazioak eta legebiltzarrak lobby izenekoekin duten harremana arautzeko aurkeztu duen lege proposamenarekin. Jaurlaritzak erabaki du ez aintzat hartzea, beraz legearen eztabaidaren aurkako irizpena onartu dugu, eta arrazoia da gardentasunarekin eta herritarren parte hartzearekin lotuta dagoen gai horren inguruko erregulazioa prestatzen ari dela gobernantza saila, eta laster batean gobernu batzordean onartu eta legebiltzarrera bidaliko dugu, eta uste dugu hori dela gai hau bideratzeko modua. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos debatido 3 propuestas de ley, 3 proposiciones de ley que ahora mismo están presentadas en el Parlamento Vasco y hemos adoptado la opinión ante cada una de ellas. La primera ha consistido en una manifestación contraria a la toma en consideración de la proposición de ley que EH Bildu ha formulado para regular la relación entre la Administración y los llamados lobbies. El Gobierno, a través del Departamento de Gobernanza, se encuentra en estos momentos regulando y ordenando esta cuestión mediante el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana, que próximamente será aprobada en el Consejo de Gobierno, y creemos que esta es la vía por la que debemos abordar estas cuestiones. Bestetik, eta kasu honetan EAJ eta PS legebiltzar taldeek legebiltzarrean aurkeztuta duten lege proposamena aztertu dugu, eta honek du zerikusia bonu termikoa zuzenean ematea eta ordaintzea erreztuko duen proposamenarekin. Jaurlaritza bat dator legezko proposamen honekin eta oniritzia eman dio, eta bere bidea egin dezan ongi ikusten dugu. Lege proposamen honek helburu bezala du bere gailuaren, urberoaren eta sukaldearen fakturak ordaintzeko laguntzak zuzenean ematea. Berez, diru laguntza hauek estatuko aurrekontuetan jasota daude, baina autonomia erkidegoei dagokie hauek bideratzea eta horretarako onartuko da legezko proposamen hau. La segunda toma de opinión tenía que ver con la proposición de ley que han presentado los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco y que tiene como objeto la concesión directa y el pago del bono social térmico. Por lo tanto, mostramos una opinión favorable a la tramitación de esta propuesta de ley que asegurará que será la Administración vasca la que concederá las ayudas destinadas a hogares vulnerables para el pago de facturas de calefacción, agua caliente o cocina. Estas cantidades a abonar están recogidas en los presupuestos generales del Estado, pero es a las comunidades autónomas a quien corresponde concederlas y mediante la tramitación de esta propuesta de ley se concretará de esta manera. Eta azkenik, Jaurlaritzak bere irizpidea onartu du baita ere PP Ciudadanos alderdiak aurkeztutako legezko proposamenari. Lege proposamen horrek zuen helburua arartekoaren eskumenekin, eskumenak aztertu eta zabaltzearekin, eta helburu bezala planteatzen zuen arartekoaren zeregina arautzen duen lege aldatzea, zehapen ekonomikoak edo isunak ezartzeko ahalmena izan dezan. Gobernuak uste du, arartekoari ahalmen hori eman ezkero, berezkoa duen bitartekaritza funtzioa ez gaituko litzatekeela. Jaurlaritzak uste du, arartekoa kontrol erakunde bat izanik, herritarren eskura administrazio publikoen kontrola eta funtzionamentua zaintzeko dagoen beste hainbat tresna sorta zabalaren barruan dagoela, horren osagarri dela, eta bere zereginekin indartu egiten duela kontrol sistema hau, eta ez du egokizkusten Jaurlaritzak arartekoari isunak ezartzeko gaitasun hori ematea. El Gobierno ha adoptado, por tanto, un criterio desfavorable a la tramitación de la proposición de ley que el Grupo
PP Ciudadanos ha presentado en el Parlamento Vasco y que tenía como objetivo dotar al Ararteko de una potestad sancionadora autónoma que le permitiera establecer sanciones económicas o multas. En opinión del Gobierno, esta competencia desnaturalizaría la función de intermediación que tiene asumida la figura del Ararteko en la ley que la crea. El Gobierno entiende, y leyendo la ley que está en vigor, que el Ararteko es una institución más de control que de otra cosa, y la ley integra la figura del Ararteko dentro de un sistema general que ofrece un amplio abanico de posibilidades de control parlamentario, administrativo e incluso judicial del Gobierno vasco, de sus responsables políticos, funcionarios y de sus decisiones. Por lo tanto, no ve conveniente la adopción de esta nueva competencia para el Ararteko. Bestetik, eta Hezkuntza Sailak aurkeztuta, lanbide heziketak zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuek makinak edo ekipamentuak erosi horrentan arditzaten diru-laguntzak ematea onartu du. Deialdi honek 2,2 milioi euroko funtsa du berarekin eta erantzuna eman nahi dio teknologiak etengabe dakarren berrikuntzari eta enpresak horri begira dituzten beharrizanei. Hoien artean adimen artifiziala, robotika, dronak, 3D inprimagailuak edo gauzen interneta daude adibidez, eta beharrezkoa ikusten da, behar dan formakuntza eta trebakuntza eskaintzea eta horretarako behar diren baliapide eta instrumentuak eta tresnak baliatzea hezkuntza eta formakuntza hori egokia izan dadin. A propuesta del Departamento de Educación, hemos aprobado la concesión de ayudas económicas para la adquisición o arrendamiento de maquinaria o equipamiento por parte de los centros que imparten ciclos formativos de formación profesional. En este caso se trata de los centros privados concertados. Es una convocatoria dotada con 2,2 millones de euros y tiene como objetivo dar respuesta a la continua innovación tecnológica que estamos viviendo y que la formación que nuestros centros ofrecen debe tener en cuenta. En ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D o el Internet de las cosas. Eta nire partetik bukatzeko azpimarratu nahi nuke kultura eta hizkuntza politika eta kirol sailetik gaur onartu den deialdia 2023an egingo diren goi-mailako kirol lehiaketak diruz laguntzekoa. Ulertu dezazuen zertaz ari garan, igaz 2022an 28 lehiaketa izan ziren gure artean goi-mailakoak, nazioarte eta mundu mailakoak diru laguntza hau jaso zutenak. Eta honetarako 200.000 euro bideratuko ditugu. A propuesta del Departamento de Cultura se ha aprobado una convocatoria de subvenciones para ayudar en las competiciones deportivas de alto nivel que se organicen en Euskadi en el año 2023. Se trata de, por una parte, ofrecer a nuestros deportistas un escaparate internacional y mundial, también de atraer competiciones de alto nivel y de generar con todo ello una actividad económica que favorezca a los municipios en los que se organicen estas competiciones. Este año se destinarán a este fin 200.000 euros. Eta orain, Tapia sailburuari emango diote hitza. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Lehen aipatu bezala, gaurko Gobernu Kontseiluan Euskadiko transizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko lege proiektua onetsi dugu eta Eusko Legebiltzarrera bidaliko da izapidetzea izan dezan bertan. Klima aldaketa jorratzen duen Euskadiko lehenengo legea da eta Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetako finkatu dituen konpromisuen artean garrantzitsuetako bat da. Eta erakusten du aldi berean gobernu honek apostu irmoa egiten dugula, energia eta krisi aldaketaren, krisi klimatikoaren egoerari aurre egiteko. Eta eredu ekonomiko berri baten aldeko apostua egiten da. Funtsezko konpromisoa zein da kasu honetan?
seguru gaudela, konprometituta gaudela hau egin beharra dagoela, eta horixe dela gure nahia. Argi utzi nahi dut kasu honetan, benetan neurtzen dana, estatuek eman behar dituzten neurriak direla. Baina kasu honetan, erkidego bezala konpromiso hartzen dugu, guk ere gure ekarpena egin dezagun kasu honetan. Eta gainera, askotan azpimarratzen dugun zerbait ere ikusten da. Eta da, estatuek baino lurraldeeka eta hiritar guztien konpromisoa izanik, guk egiten dugun ekarpena askotaz ere handiagoa izan daitekela. Beraz, erkidego bezala eta gobernu bezala konpromiso hau hartzen dugu lege hau onartuz. Por esta razón, este proyecto de ley establece, por voluntad propia, un marco jurídico para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi a más tardar, en el año 2050. Es decir, un objetivo que queremos abordar mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con una capacidad mayor para absorber esos gases y para alcanzar un nivel cero de emisiones netas en el año 2050. Es decir, que aquello que emitamos y que podamos absorber alcance esa neutralidad y ese equilibrio. Por ello, trabajando al mismo tiempo, además, para aumentar la resiliencia de nuestro territorio a los efectos del cambio climático, porque la comunidad científica, desde luego, ya ha advertido de que incluso logrando cumplir ese objetivo de reducción de emisiones y de neutralidad en el año 2050, los efectos negativos del cambio climático sobre nuestro territorio van a ser inevitables y que tenemos que adaptarnos. En ese sentido, también tenemos que trabajar en aumentar esa resiliencia. La neutralidad climática y una transición energética justa exige el concurso responsable de todas las instituciones, sí, de sectores económicos, sociales y políticos también, en el que se pretende vincular a todos en esta ley. Esa transición justa pasa porque la transformación de nuestro modelo económico no deje a nadie atrás, se tengan en cuenta sectores económicos vulnerables, territorios vulnerables, personas vulnerables y consigamos que esa transición conduzca a un mantenimiento de nuestra sociedad en una situación justa y de ahí su nombre. Erronka oso garrantzitsua da, eta jakin behar dugu gure ekonomiaren oinarriak, prozesuak, kontsumoak goitik behera aldatu behar ditugula. Hortaz, kontziente izan behar dugu. Euskadiko berotegi efektuko gasen isuriez hitz egiten baldin badugu eta datuak hartzen baldin baditugu, azken datuen arabera, 2022an jasotako datuen arabera, energiak, garraioak eta industria sektoreak dira gas isurketa gehien egiten dutena hemen Euskadin. Eta guztira isurien 84%aren ardura daukate. Beraz, 3 horietan egiten baldin badugu esfortzu berezia, lortuko genuke askotzera azkarrago helburuak lortzea. Kontutan hartzen baldin badugu, Europar Batasun osoan gure ekarpena zein dan isurietan oso txikia da, 0,5 da, baina horrek ez du esan nahi, guk ez dugunik gure ardura hartu behar. Beraz, nahiz eta txikia izan, bakoitza bere ardura hartu behar du, eta Jaurlaritzak pentsatzen du ezaugarri guztiak aldatu behar ditugula, eta guztiak esaten detenean sektore desberdin guztiak gure ekarpena egin behar dugula, 2050ean neutraltasun klimatikoa lortu ahal izateko. La magnitud y la trascendencia de los cambios a los que nos enfrentamos en estos momentos, entre los que desde luego destacan un incremento generalizado de las temperaturas, un cambio en el régimen de precipitaciones, y lo estamos observando en los últimos 2 años, desde luego de forma fehaciente aquí en Euskadi, un calentamiento de la temperatura del agua y el ascenso del nivel del mar, justifican ya por sí mismos la necesidad de aprobar esta ley. Pero además nos hemos puesto otros objetivos, eta helburu horien artean batzuk aipatuko ditut. Alde batetikan, noski nazioarteko konpromisoak betetzen laguntza. Aipatzen du, naiz eta gure ekarpena txikia izan, guk gurea egingo dugu. Gainera, egungo energia eredua eta industria eredua deskarbonizatzea.
Lurraldeak egokitzeko duen gaitasuna handitu behar dugu. Aipatzen genuen izan temperaturak, izan uholdeak, izan itsasoaren maila gora joaten dalako, gure lurraldea prest eduki behar dugu. Bestalde, euskal industriaren lehiakortasuna sustatu behar dugu eta agian sektore batzuk gutxiagotu egingo dute bere aktibitatea eta sektore berriak gora etorriko dira, guzti hori aztertu behar dugu, ekonomia zirkularragoa gainea bermatuz. Eta noski, justizia soziala, aipatzen genuen, eta bidezko transizioa bermatu behar dugu. El objetivo de esta neutralidad climática se alcanzará estableciendo obligaciones de eficiencia energética, impulsando además el hidrógeno verde, las energías renovables, promocionando proyectos relacionados con el almacenamiento de energía, también esas capturas de CO2 y aprobando además planes de movilidad sostenible. Permítame además que haga una reflexión sobre el espíritu participativo de esta ley, de este proyecto de ley, y es que además en su elaboración hemos tenido muy presente la participación ciudadana y los agentes afectados. Así, la ley recoge diversos modos de participación, como son el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Pacto Social por la Transición Energética y Cambio Climático y la creación de la Asamblea Ciudadana de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi, además de otros órganos que se puedan constituir a nivel municipal y territorial. Como novedades principales, tenemos que adaptarnos para alcanzar una menor huella de carbono en todas y cada una de las instituciones públicas, en los agentes privados y también en todos los ámbitos ciudadanos. Vamos a calcular la huella de carbono de empresas, de administraciones y entes públicas y constituimos un registro en el que voluntariamente se puedan incorporar todas las actuaciones que permitan analizar cuál está siendo la evolución de la huella de carbono o de las actuaciones en eficiencia energética o materia de renovable. Todo eso va a poder estar incorporado en un registro que se crea ad hoc y que nos permitirá además fijar los diferentes objetivos que nos vamos a imponer de aquí al año 2050 y que van a ser reordenados, analizados y adaptados en función de los resultados obtenidos de forma quinquenal, tal como recoge la ley. Además, se hará un uso de la fiscalidad gravando e incentivando determinado tipo de actuaciones, pero no introducimos ningún régimen sancionador. Creemos que en el órgano de coordinación tributaria, donde se sientan las instituciones forales junto con el Gobierno vasco, puede ser el ámbito en el que se puedan establecer las medidas fiscales a adoptar. Además, la perspectiva de la transición energética y del cambio climático estará presente en todos los desarrollos industriales, no solo a poner en marcha a futuro, sino en los que actualmente existen. Se trabaja la reducción del consumo de combustibles fósiles en grandes infraestructuras y existe la obligación de poner en marcha planes de clima y energía en municipios con más de 5.000 habitantes. En aquellos que tengan menos de 5.000 habitantes podrán asimismo realizarse de forma individual o de forma comarcal hasta superar esos 5.000 habitantes. Asimismo, los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca incorporarán todos estos análisis de transición energética y cambio climático en las perspectivas a llevar a cabo de aquí hasta el año 2050. Azken finean, azpiegiturak, gaitasunak, ekoizpen eta logistika prozesuak, kontsumo moduak eta enpresek eskainitako produktuak eta zerbitzuak egokitu beharko dira, karbono aztarna gutxiago izan dezaten, eta modu horretan eskuragarri dauden baliabideen erabileraren ekoizpena eta eraginkortasuna lortuko dugu hemen Euskadiko erkidego autonomoan. Bai. Azpimarratu nahi dut, gainea lege honek ez duela zehazpen araubiderik. Eta legea jasotzen du fiskalidadea izango dela bide bat gauzak ahalik eta arinen egin ahal izateko. Klima aldaketarako egokitzeko eta energiak nolabait askoz ere eraginkorrago erabiltzeko, pentsatzen dugu fiskalidadea dela neurri egokiago bat, momentu honetan isunak jartzea baino.
Gobernantza ikuspegitikan esan, momentu honetan nahiko konplexua dela gure administrazioa eta beraz saiatu gerana da pixka bat simplifikazioa egiten. Por tanto, dado que Gobierno, Diputaciones forales, ayuntamientos y mancomunidades, todos tenemos responsabilidades en el reto climático, la ley ha procurado simplificar el sistema de gobernanza en dos órganos principales. El primero, el de las comisiones de transición energética y cambio climático, las que hasta ahora habían sido denominadas comisiones de sostenibilidad energética que aparecían en la Ley de Sostenibilidad Energética, la transformamos para que sirvan a este efecto y no dupliquemos comisiones similares. Y, por otra parte, se crea una nueva oficina de transición energética y cambio climático, que es un órgano colegiado, entre cuyos cometidos principales estará el seguimiento de los objetivos que persigue la ley, el control del cumplimiento de la normativa y el trabajo con toda esa parte científica que nos pueda ir dotando también de herramientas suficientes para abordar los retos que nos hemos impuesto. Azken finean, neutraltasuna lortzeko prozesu hori guztia, transizio bidezkoaren irizpidea bermatuz gauzatu nahi dugu, eta hortan azpimarra jarri nahi dugu, kontutan hartu beharko ditugulako kostuak eta kargak efektiboki banatzea. Inor atzean utzi gabe eta arreta berezia eskainiz sektore ekonomiko, lurralde eta biztanleri zaurgarriei. Eta gainera, genero, adin eta pertsonen disfuntzioa integratuz. Hau ere garrantzitsua da, badakizue IOBen azterketa bat egin dugula, nolabait aldaketa klimatikoa eta generoan ikuspegia uztartuz, guzti hori areagotu egin nahi dugu, eta modu horretan lortu nahi duguna da, transizio honek ez dezala gehiago eragin desberdintasunak sortzen. Justu kontrakoa, desberdintasunak nolabait murrizten lagundu dezala. Asmo horrekin honetsu dugu gaur legea eta hemendikan aurrea legebiltzarrean egingo du bere ibilbidea eta espero dezagun urte baten barru, hau da legealdia bukatu aurretik lege hau onartua izatea legebiltzarrean, eztabaida guztiekin, ekarpen guztiekin eta ahalik eta lege onena izan dezagun hemendikan urtebetera. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arantxa, eta orain zure hitza Gotzone. Eskerrik asko, sailburu, bioi. Egunon guztioi, agerraldi honen helburua Osakidetzak izango duen 30 milioi euroko kreditu gehigarri baten gehikuntzaren berri ematea da, batetik, eta bestetik egiturazko plantilla 19 profesionalekin handituko dela jakinaraztea. Egiturazko plantillak dagoeneko 11.000 plaza ditu Osakidetzan. Hori horrela, Osakidetzak 30 milioi baino gehiagoko kreditu gehigarria 3 lurralde historikoetan erabiliko du. Haren azpiegituretarako eta ekipamendu kirurgikorako funtsezko garrantzia duten 10 inbertsio aurrera eramateko. Hala baimentzen du Gobernu Kontseiluak Ekonomia eta Ogasun Sailak proposatuta hartu duen akordioak. Haren bidez, baimena ematen da kreditu globala handitzeko, diruzaintzako gerakinen kargura. El objeto de esta comparecencia es dar a conocer la ampliación de un crédito adicional de 30 millones de euros para Osakidetza y, por otro lado, la ampliación de la plantilla estructural en 19 profesionales, superando así las 31.000 plazas en plantilla estructural de Osakidetza. En este sentido, Osakidetza dispondrá de un crédito adicional de más de 30 millones de euros que dedicará este mismo año a acometer una decena de inversiones para sus infraestructuras y equipamiento quirúrgico en los 3 territorios históricos. Así lo permite el acuerdo adoptado hoy por el Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, que autoriza la ampliación del crédito global con cargo a remanentes de tesorería, lo que posibilitará aumentar las inversiones del Departamento de Salud en Osakidetza. Así, el Departamento de Salud acometerá inversiones en infraestructuras y equipamientos quirúrgicos. Las actuaciones que pondremos en marcha en OSIS de los 3 territorios son las siguientes.
OSI Bilbao Basurto, reforma completa de neonatología, 2,5 millones de euros. Reforma completa de anatomía patológica, 5 millones de euros. OSI Araba, reforma completa de farmacia, 2 millones. Equipamiento de neumología, 1 millón de euros. OSI Esquerraldea en Carterri Cruces, equipamiento de endoscopia, 2 millones de euros. Reforma del suministro de tensión del Hospital de Cruces, 6 millones de euros. OSI Barrualde, reforma completa de esterilización, 1.800.000 euros. OSI de Babarrena, equipamiento de endoscopias, 1.500.000 euros. Reforma completa de esterilización, 1.300.000 euros. OSI Donostialdea, reforma completa de las fachadas del edificio materno, 7 millones de euros y así un total de 30.100.000 euros. Este montante se suma a los 127 millones de euros que Osakidetza dedica este año a inversiones, dentro de un presupuesto que crece un 6% hasta los 3.733 millones de euros, de los cuales más de 2/3 se destinan a personal. Como saben, el presupuesto total del Departamento de Salud para 2023 es el de mayor dotación de todo el Gobierno, 4.650,4 millones de euros, también un 6% más que el año anterior. Bestalde, Gobernu Kontseiluak gaur era berean Osakidetzaren egiturazko plantilla handitzea onetsi du. Onespen hori beharrezkoa da, Arabako bizi euskarri aurreratuko anbulantzia berriaren zerbitzuak izango dituen 18 profesionalak eta segurtasun erreferente bat sortzeko Osakidetzan. Hala, Osakidetza egiturazko plantillan 30.982 plaza izatetik 31.011 izatera igaroko da. Aurten eta iaz egindako gehikuntzen ondorioz, oratuko duzue 919 plaza izan zirela aurtengo ekitaldian eta 2.467 aurrekoan urrenez urren. Gainera, Osakidetza 3.515 plaza finkatzeko prozesuan murgilduta dago, haien frogak amaitu direlarik dagoeneko. Era berean, 7.619 plaza eskaintzeko prozesuan ere badago, 2020ko, 2021ko eta 2022ko lan eskaintza publikoi dagozkienetan, izena emateko fasea aurrera eraman dutena. Lan eskaintza publiko berri horretan, Osakidetzak 7.619 plaza jarri ditu mahai gainean guztira. 110 lanbide kategoria desberdinetan. Ondorioz, Osakidetzak sekula izan duen prozesurik handiena da enplegu publikoaren egonkortasunari eta finkapenari dagokionez. Horrez gainera, 2018-2019 lan eskaintza publikoaren frogak joan den azaroan amaitu ziren, eta orain, merezimenduak balioesteko fasean daude, eta haiek ere kontuan hartuta, Osakidetzaren plantilla egonkortzeko prozesu honek pertsonalaren eren bat murgilaratzen du prozesuan, 11.000 plaza baino gehiago. Horrek erakusten du gobernu hau nolako ahalegina egiten ari den Osakidetza garatzeko eta sendotzeko baita pandemia egoeran ere. Como decía, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la ampliación de plantilla estructural de Osakidetza necesaria para incorporar a las y los 18 profesionales destinados al servicio de la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de Araba, además de una persona más como referente de seguridad para Osakidetza.
Esta dotación será la que preste el servicio de la nueva UBI móvil, cuyo coste es de 1,7 millones de euros y que permitirá reducir los tiempos de respuesta tanto en la propia Vitoria-Gasteiz como en la zona rural alavesa. Como saben, el Departamento de Salud, junto a la Diputación Foral de Araba, suscribimos un acuerdo para ubicar la base de esta nueva ambulancia en el Parque Central de Bomberos Forales en Anclares, dado que es preciso que el recurso esté localizado en un lugar de fácil acceso y en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta ambulancia de servicio vital avanzado se suma a las 4 ya existentes en territorio alavés, a las 13 ambulancias de soporte vital básico y a las 2 ambulancias específicas para el traslado de personas afectadas por la COVID-19. Todas ellas integran la red de transporte sanitario urgente, un concepto de red que implica el respaldo de unos recursos a otros, de forma que las zonas no se queden sin cobertura cuando los recursos primarios se encuentran ocupados por algún incidente. A esta red de transporte se une además el helicóptero de emergencias, que en el caso de la zona rural de Araba cobra especial importancia por la distancia entre pueblos. Con estas incorporaciones, Osakidetza aumenta su plantilla estructural de 30.992 plazas a 31.011 plazas, tras las últimas ampliaciones realizadas este año, 919 plazas, y el pasado, con 2.467 nuevas plazas. Osakidetza se encuentra inmersa en el proceso de consolidación de 3.535 plazas cuyas pruebas han concluido y en la oferta de 7.639 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo del año 2020, 2021, 2022 y consolidación. En esta nueva oferta pública de empleo, Osakidetza ha puesto sobre la mesa un total de 7.639 plazas repartidas en 110 categorías diferentes, lo que la convierte en el proceso más grande de la historia de Osakidetza en lo que a estabilización y consolidación de empleo público se refiere. Si la sumamos a la OPE 2018-2019, cuyas pruebas finalizaron el pasado mes de noviembre y que ahora están en fase de valoración de méritos, este proceso de estabilización de la plantilla de Osakidetza alcanza a 1/3 de su personal, más de 11.000 plazas, lo que muestra el esfuerzo que está realizando este Gobierno por el desarrollo y fortalecimiento de Osakidetza, incluso a pesar de la pandemia. Todo lo anunciado hoy es un ejemplo más de la apuesta clara y prioritaria de este Gobierno por una sanidad pública vasca de calidad, centrada en lo que nos importa, en una asistencia sanitaria cada vez mejor. Más inversión en salud, más financiación y más inversión en tecnologías sanitarias e infraestructuras. Inversiones, plantilla y presupuesto. Esandakoak argi uzten du, nolako apostu argia eta lehentasunezkoa egiten duen gobernu honek Euskadiko kalitateko osasun publikoaren alde eta gero eta osasun asistentzia hobea izatea xede duenaren alde hura baita arduratzen gaituena. Inbertsioak, plantilla, berrikuntza eta aurrekontua. Eskerrik asko. Zuen txanda orain. Amaia. Haini bozeramaileari galdetu nahi nion gaur ohar baten bidez EH Bilduren zerrendetan zeuden eta odol delitua zituzten 7 preso horiek atzera egin dute, ez dakiz irakurketa egiten duzuen? Bueno, egiten dugun lehenengo irakurketa da, egun hauetan izan den eztabaidak antzadanez ez zuela zer ikusirik hauteskunde interesarekin eta ez da ere lokatz politikoarekin. Baizik eta hemen eztabaidan egon dena dela eta eztabaidan dagoena dela nolakoa izan behar duen elkarbizitza demokratikoak gure gizartean. Eta komeni da, momentu honetan gogoratzea, non dagoen egun hauetan izan dugun eztabaida honen oinarria. Oinarrian dago COVID-ek
terrorismo biktimen elkarteak egin zuen salaketa bat. Eta salaketa horretan jakinarazi zuen EH Bilduk bere hauteskunde zerrendatan zeramatzala etarekin harremana izan zuten personak eta bereziki odol delituak zituzten persona batzuk. Eta salaketa horretan oinarrizko salaketa politiko eta etiko bat zegoen. Eta salaketa hartan esaten zuen, hitzez, terrorismoagatik zigortuta izan duen edonork, naiz eta bere zigorra beteta eduki, behartuta ikusi beharko lukela bere burua egindako bideari uko egin eta uko egitera baldin eta herri ordezkaritza izan nahi bazuen. Gaur, EH Bilduk esplikatu beharko luke, zergatik erabaki zuen bere zerrendatan odol delituak izan zituzten personak aurkeztea. Eta gaur, HB Bilduk argitu beharko luke zergatik erabaki duen orain, persona horiek baldin eta beraien ordezkaritza lortzen badute, ez dutela erabiliko zinegotzi postu hori edo batzarkide postu hori. Euskal gizartearen gehiengoa zai dago, noiz esango digun EH Bilduk, ezker abertzalearen izenean indarkeria erabili zuten persona horiek, modu injustuan, bidegabean eta ilegitimoan erabili zutela indarkeria, eta beraz, onartu dezatela, eragin zuten sufrimentua eta mina bidegabea izan zela. Hori da, eztabaidan egon dena eta eztabaidan dagoena. Eta Euskal gizarte osoari eragiten dio gainera. Eta lotu nahiko nuke gainera azkenaldi honetan asko komentatu den beste gai batekin. Memoria historikoaren gaiarekin. Ze kasu honetan ere, memoria historikoaz hitz egiten ari gara, eta esaten ari gara ez genituzkela ahaztu beharko gure artean gertatu diren ekintza indarkeriazkoak. Eta ez da justoa, alde batetik memoriari begira justizia eskatzea, eta aldi berean mina eta izua eragin duten personak goraipatzea. Beraz, hau da, gure gizartean planteatuta daukagun eztabaida etiko eta politikoa, eta eztabaida honi erantzun ematea dagokigu guztioi. Sí, mi pregunta iba en la reflexión, bueno, la valoración también que le he hecho a mi compañera Maya en relación con esta cuestión a la que estaba haciendo usted referencia. Bueno, pues los acontecimientos de las últimas horas parece que demuestran que esto no iba de intereses partidistas o electorales ni de barro político, sino que iba y va de convivencia democrática en la sociedad vasca. Y creo que es oportuno recordar dónde estuvo el origen de esta polémica. El origen estuvo en la denuncia que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, hizo pública haciendo ver que EH Bildu había incorporado a sus listas electorales a personas que habían sido condenadas por su vinculación con ETA y a personas que habían sido condenadas por cometer delitos de sangre. En el fondo se trataba de una denuncia o de una condena política y ética de una asociación de víctimas. Una condena que añadía, y quiero citar textualmente, que cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública. Será EH Bildu la que deberá explicar por qué decidió incorporar a sus candidaturas municipales y forales a estas personas que habían sido condenadas por su relación con ETA o habían cometido delitos de sangre. Y será EH Bildu quien deberá explicar por qué ha decidido ahora que no asumirán sus cargos de representación en caso de resultar elegidos o elegidas. La mayoría de la sociedad vasca sigue esperando que la izquierda abertzale y las personas que en su nombre ejercieron el terror y la violencia en nuestra sociedad reconozcan el daño causado y el carácter injusto e ilegítimo de la violencia que ejercieron. De eso va este debate político y ético, un debate que afecta a toda la sociedad vasca y que tiene que ver más con eso que con conspiraciones de otro tenor.
Y quiero hacer una referencia también a la memoria histórica de la que tanto se está hablando últimamente, porque esto de lo que estamos hablando también tiene que ver con la memoria histórica. No es justo que por un lado se reclame justicia y reparación para las víctimas de forma genérica y a la vez se quiera dar preeminencia política a las personas que han causado ese dolor. No es justo y esta sociedad no se merece revivir situaciones como esta. Sagardui sailburuarentzat galdera, datorren 18an eta 19an greba dago deituta Osakidetzan. Ez dakite osasun sailak harremanik edo hartu emanik izan duen sindikatu deitzaileekin. Sindikatuek estrategia bat daukate ezarrita eta horren ondorioz etorri izan direla elkarrizketa mailetara edo proposamenak helarazi egin dizkigute gurei erantzunez, horietariko batzuk hartu izan ditugunak. Ez da, gauza desberdina beste estatuko erkidegoetan egiten denari buruz. Ez da nik esango nuke Europa mailan ere dagoen mugimenduari dagokionez. Gure kasuan, dei horrek esan edo adierazi nahi duena baldin bada, privatizazioaren aurka agerian daudela, datuek baino, ez daude gogoratzia, eta ez dago horrelakorik, ez dago zerbitzu bakar bat privatizatua izan dena gure osasun publikoko zerbitzuan. Aldarrikapena baldin badator lan baldintzengatik, lan baldintzak onak dira, egokiak dira. Aldarrikapena baldin badator enpleguaren estabilizazioaren gatik, oraintze entzun berri dituzu 11.000 plaza baino gehiago dituguna, hau da, plantilla osoaren eren bat daukagula, lan eskaintza publiko desberdinetako frogetan, 2 fasetan bananduak, egonkortzeko langileen egoera. Inoiz egin izan ez dena. Osakidetzaren desmantelamentuari buruz baldin bada aldarrikapena, ez dago horrela adierazten duenik edo erakutsi dezakeen datu bakar bat. 4 atal aipa ditzakegu eta bakoitzean ikusten da gobernu honen apostua irmoa dela Osakidetzaren aldekoa. Batetik, pertsonala aipatutako lan eskaintza publikoei. Bestetik, aurrekontuak ezagunak dira eta aipatuak ere izan dira urterik urte gobernu honek osasungintzarako ematen dituen aurrekontuak urterik urte 6% ere gehitu izan dana azken aurrekontuari dagokionez. Inbertsioak gaur ekarri dugu adibide zehatz bat, 30 milioi gehitzen ditugula, aurretiaz genituen 127 milioetara. Dagokionez berrikuntzari edo ikerkuntzari beste aldarrikapen bat izan daitekena, 3.000 pertsona ditugu, 1.500 proiektutan, ikerkuntza proiektutan. Sindikatuek haien estrategian greba deitu dute, pasan urtean egin izan zuten bezala, ez da? Baina gure asmoa litzateke greba horrek eraginik eta gutxiena izatea, naizta beraien aukera izatea gure herritaren osasun zaintzaren berman. Lucas. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar a la consejera Tapia, del proyecto de ley, se fijan obligaciones para empresas, particulares y administraciones. No sé si podría detallar un poco qué tipo de obligaciones van a ser en el caso de las empresas o en el caso de los hogares. Y sobre las medidas fiscales que se establecen, entiendo que habría, por lo tanto, medidas fiscales para las empresas y también para las personas. Si pudiera detallar un poco más estas dos líneas, por favor. Bueno, sin entrar en excesivo detalle, yo creo que tenemos que ser conscientes de que los objetivos son 2 muy relevantes. Uno,
llegar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta conseguir una neutralidad en el año 2050. Las mayores emisiones hemos dicho que van al sector industrial, de desarrollo industrial, sector energético y sector de transporte. Por tanto, nos vamos a focalizar sobre todo en esos ámbitos para reducir emisiones. Tanto en lo que hace referencia a industria como a energía son sobre todo emisiones CO2, mientras que en transporte, además de emisiones de CO2, tenemos algún otro aspecto más relacionado quizá también con partículas, aunque en industria también puede aparecer algo. Por tanto, en ámbito energético vamos a hacer una transición hacia combustibles que no sean fósiles, hacia combustibles que sean en todo caso sintéticos y que puedan conseguir que la emisión de CO2 y su captación sea neutra, pero sobre todo vamos a transitar hacia energías renovables y a sustituir el gas natural por el hidrógeno, y el hidrógeno que sea verde en este caso. Por tanto, las medidas van a ser esas en el ámbito de producción de energía. En el ámbito industrial también vamos a tener que ir a eficiencia energética, tal como lo estamos haciendo en estos momentos, es decir, consumir la menor cantidad de energía posible y además introducir pues esas energías renovables o hidrógeno o biocombustibles o biomasa, es decir, aquellos que vayan a reducir o eliminar el uso de combustibles fósiles. Sabemos que tenemos 5 sectores que son los que son más emisores de CO2 en Euskadi, que son la fundición, la siderurgia, el papel, la industria bioquímica y el cemento. Con ellos estamos trabajando, con todos esos sectores, junto con el World Economic Forum, para conseguir reducir las emisiones que están realizando de la forma más rápida posible, lo cual no quiere decir que el resto de sectores no lo tengan que hacer, pero esos son los más emisores y los más consumidores de energía. Y si nos vamos a lo que somos ciudadanía en general, tenemos que volver a introducir las mismas medidas. Tratar de reducir el uso de energía al mínimo, es decir, eficiencia energética como primera medida. Segundo, la utilización de energía renovable, y de ahí que tengamos todas las comunidades energéticas o la instalación de placas fotovoltaicas en nuestros tejados, la sustitución de calderas de gas por otro tipo de energías, pueden ser biomasa o similares, o bombas de calor, es decir, todas esas actuaciones que vayan ahondando en las dos principales, que son la reducción del uso de energía y su transición hacia energías renovables y la reducción de emisiones. Esas son las líneas principales en los 3 sectores. Y si nos fijamos en fiscalidad, es algo que tenemos que trabajar dentro del órgano de coordinación tributaria. Para la puesta en marcha de esta ley o para la aprobación de este proyecto de ley hemos trabajado con el Departamento de Hacienda para conseguir identificar en qué ámbitos podrían establecerse, pero todavía no es más que una definición de las áreas en las que podríamos trabajar. Yo creo que todavía hay mucho trabajo por delante con, insisto, las instituciones forales, que son las encargadas de establecer esos mecanismos fiscales. Pero si nos fijamos en otros países y en la utilización de estos mecanismos de forma incentivadora para poner en marcha diferentes medidas, creemos que es la manera más adecuada, más que introducir mecanismos sancionadores. Pero en permítame que todavía seamos muy prudentes, porque todavía vamos a tener que trabajar mucho. Eso, para insistir. Entonces se puede entender que las empresas tendrán que presentar un plan o una huella de carbono en ese registro. Estarán obligadas por ley a hacer eso. Y en segundo lugar, ¿confían en poder aprobar la norma en el Parlamento durante esta legislatura? Confianza máxima en que así se haga. Creo que es una ley que necesitamos, que es una ley importante para los grupos políticos, pero sobre todo para nuestra sociedad, si queremos cumplir con los objetivos establecidos en la Cumbre de París. Toda la tramitación ha sido suficientemente larga como para haber llegado hasta este momento, y nos queda todavía un año de trabajo, y si somos eficientes, entre todos vamos a poder sacar esta ley sin ninguna duda. Por tanto, plena confianza. En cuanto al registro, es un registro voluntario, no es un registro obligatorio, pero creemos que es la medida que nos puede ayudar a que, por una parte,
y permítame la expresión, si vemos que otros lo están haciendo, es una medida también incentivadora de poner en marcha diferentes actuaciones que nos va a ayudar a ver cómo estamos evolucionando en la huella de carbono, utilizar todos la misma metodología, una metodología que ya hemos desarrollado de la mano de IOBE, pero que queremos llevar hasta la última milla y que nos va a permitir eso, tener ese efecto incentivador. Pero no solo empresas, también ciudadanía y también administraciones públicas van a introducir esos datos en ese registro. David. Sí, por redundar un poco en la cuestión de la fiscalidad, la ley establece que esos mecanismos para gravar o para incentivar sean obligatorios, es decir, que las diputaciones van a tener que introducir estos elementos sí o sí, o van a ser voluntarios. Sí. Una vez llegado al acuerdo dentro del órgano de coordinación tributaria, evidentemente las diputaciones forales lo llevarán a normativa y será de obligado cumplimiento. De lo contrario, no estaríamos utilizando ese efecto incentivador y tendríamos que pasar al procedimiento puramente sancionador. Creemos que esta manera de actuar, desde luego, una vez alcanzado ese acuerdo en el órgano, las diputaciones lo llevan a normativa y es de obligado cumplimiento. Hay una negociación abierta, o bueno, casi abierta, digamos, que probablemente se va a acelerar después de las elecciones. ¿Sería conveniente que este debate se precipite incluso antes de que la ley se apruebe? Yo creo que tiene que ir en paralelo con la ley y que hay que trabajarlo de una forma serena, cauta y analizando las mejores prácticas que existan en otros países. Hemos llegado a acuerdos en el desarrollo de otro aspecto importante, como es la gestión de residuos, como es la puesta en marcha de instrumentos de valorización de residuos que se han introducido dentro de ese órgano de coordinación tributaria y confiamos que también en este caso se pueda llevar a cabo. Dentro de esas herramientas fiscales de las que nos dota nuestro autogobierno y el concierto económico, creemos que tenemos que utilizarlas al máximo y esta es una manera de poderlas llevar a cabo. Sí, y una tercera cuestión, que no hay dos sin tres. No tiene que ver directamente con esto, sí, pero ¿se va a plantear el gobierno vasco los parques solares de Vitoria 1 y 2, teniendo en cuenta que el PTS recoge, el proyecto de PTS recoge que parte de esos suelos tienen un alto valor estratégico? A ver, voy a intentar aclarar aspectos. Primero, el proyecto de PTS de energías renovables está en su aprobación inicial, es decir, en un trámite que todavía va a tener un largo recorrido y que recoge únicamente los potenciales lugares en los que se pueden establecer energías renovables. Eso no tiene efectos retroactivos, es decir, el PTS hoy en vigor es el PTS de energía eólica y asimismo el PTS en vigor es el PTS agroforestal. De acuerdo a esos dos PTS, los Vitoria 1 y Vitoria 2 en este momento han solicitado a Gobierno su puesta en marcha, todo el inicio de tramitación administrativa y se está valorando. Y evidentemente, tanto Diputación Foral de Álava, Departamento de Agricultura, como Departamento de Desarrollo Económico desde la Viceconsejería de Agricultura tienen que emitir sus informes respecto a la ubicación de esos lugares, de si ocupan mucho suelo de carácter estratégico, poco o si fuera posible establecer medidas compensatorias o no. En este momento los departamentos de Agricultura están elaborando sus informes y tramitándose a Medio Ambiente y evidentemente se tomará la decisión en función de los dos PTS que se encuentran en vigor y de si existen o si es posible establecer medidas compensatorias o no, o si decaen porque es imposible ponerlos en marcha, tal como ocurrió con los proyectos eólicos que estaban en tramitación administrativa, como usted bien recordará. 2 decayeron y 2 han continuado tramitación con medidas compensatorias y con todas las que se establecen en la DIA que se ha emitido. Exactamente igual con estos 2 parques. Beste bigai, batetik gaur prentsak irakurri dugu eraso homofobo bat itxuraz eman dela Bilabonan, ez dakit honen inguruan datu gehiagorik daukasun, eta bestetik aurreko astean ere ertzaintzaren patrulla batek Euskal Herriko emakumeen itzulian harrapatutako txirrindulari horren inguruan barne ikerketa bat zabaldu du ertzaintzak, ez dakit horre berririk baote dagoen.
Bigarren kontuaz ez daukagu berririk. Segurtasun sailak esan zuen barruko ikerketa hasiko zela, zer gertatu zen jakiteko eta gertatutakoaren azalpenak emateko, baina oraindik ez daukagu ikerketa horren berririk. Eta lehenengo gauzari buruz, berretsi nahiko nuke horrelakoak gertatu diren guztietan adierazi duguna Eusko Jaurlaritzaren izenean eta uste dut Euskal Gizartearen gehiengoaren izenean. Berdintasunaren aurkako edozein eraso, giza eskubideak urratzen dituen edozein eraso, onartezina da gizarte demokratiko batean. Sí, consejera Sagardui, sobre la ambulancia medicalizada de Vitoria, una vez que ya se ha aprobado la creación de las plazas, no sé si está en condiciones más o menos de determinar cuándo podría estar en marcha. Bueno, como ustedes bien saben, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, son procesos que llevan su tiempo y hemos dado un paso más, un paso muy importante, porque para poder proveer de los y las profesionales que puedan prestar el servicio era necesario que pudiéramos contar con esta ampliación de plantilla que hace que sea una plantilla estructural. Luego estamos hablando no de unas dotaciones eventuales para poner en marcha un servicio, sino para establecer de manera continuada un servicio. Ahora procederemos a cubrir al proceso de cobertura de estas plazas correspondientes, siguiendo los trámites habituales que ustedes conocen de acceso a la función pública. Están unas obras pendientes de realizar para el enclave definitivo que se va a establecer en Nanclares, pero, entre tanto, tenemos previsto también una ubicación en el centro de Vitoria, en el hospital de Txagorritxu. El tiempo que lleve poder dotar esos recursos de personal, poder finalizar la adaptación del vehículo que va a prestar el servicio, luego esto no nos llevará demasiado tiempo. Eskerrik asko.